Vamos a comenzar con el capítulo de inductancia. La inductancia es el tercer parámetro de la electricidad. Es una de las propiedades que tienen los conductores. Ya vimos que tiene resistencia, que es la posición que presenta todo conductor al paso de la corriente. Tiene capacidad, que la capacidad es la aptitud que tiene ese conductor para almacenar carga eléctrica a potenciales relativamente bajos. Y vamos a ver el tercer parámetro, que es inductancia. Vamos a ver qué es la inductancia, cómo se calcula y físicamente qué representa. Bien, para eso entonces comencemos con la definición de autoinducción. 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 La autoinducción es el fenómeno que ocurre cuando se induce una fuerza electromotriz en un circuito debido a los cambios de flujo que ocurre en ese circuito. Oye, despacio, cerebrito. Eso se llama autoinducción. Supongamos que yo tengo un circuito compuesto básicamente por una bobina. Como ustedes saben, una bobina es un conductor al cual se le da una gran cantidad de vueltas, de espiras. A eso se le llama una bobina. Y la bobina, como vamos a ver más adelante, su propiedad es la inductancia, así como el condensador, su propiedad es la capacidad, y en un conductor su propiedad es tener su resistencia eléctrica. Eso lo vamos a ver más adelantico. Bien, supongamos que tenemos una bobina, un circuito, y se le hace circular por acá una corriente I. Una corriente I, pero una corriente I que varía en el tiempo. Entonces, tenemos acá una fuerza electromotriz entre los terminales. Si esta fuerza electromotriz crea aquí una corriente que hace circular por este circuito, que es una bobina, si esta corriente cambia en el tiempo, entonces la corriente que circula para acá va a cambiar en el tiempo. Y la corriente al circular por la bobina pues va a producirse un flujo dentro de la bobina. ¿Saben ustedes de qué flujo el flujo eléctrico es proporcional a la corriente? Y al ser proporcional a la corriente, ya que el flujo es proporcional al campo magnético, y aquí se induce un campo magnético, se crea un campo magnético dentro de la bobina debido a esa corriente, y el campo magnético es proporcional a la corriente que circula por la bobina. Entonces, si la corriente cambia con el tiempo, bueno, esto sería una I minúscula, indicando que la corriente es variable. Una I minúscula. Si la corriente cambia con el tiempo, entonces el campo magnético en el interior de la bobina está cambiando con el tiempo. Y si el campo magnético cambia con el tiempo, el flujo magnético también cambia con el tiempo. Recuerden que el flujo es la integral de B punto ds a través de una superficie cerrada, perdón, no necesariamente cerrada, a través de una superficie transversal a la bobina. Bien, miren que el flujo depende del campo magnético, y el campo magnético en una bobina es igual a μ sub 0 n por I. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces el campo magnético, como ya hemos visto, el campo magnético es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi, la integral de dl cruz r sobre r al cubo. Como pueden ver, el campo magnético producido por un conductor, por la ley de Biot-Savart, es proporcional a la corriente. Conclusión: si la corriente cambia con el tiempo, el campo magnético cambia con el tiempo, y por lo tanto el flujo magnético cambia con el tiempo. Y como ya hemos visto, la ley de Faraday, que la ley de Faraday dice que es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo, donde n sería perdón, donde n sería el número de espiras y phi es el flujo. Comprender, para que haya una fuerza electromotriz en los terminales,
de haber una rapidez con que cambia el flujo. Y como el flujo magnético está cambiando, entonces se crea acá una fuerza electromotriz en los terminales de esa bobina. Entonces, al tener esa fuerza electromotriz aquí, que se autoinduce, por eso se llama autoinducción, porque al pasar una corriente por un circuito, la variación de esa corriente por el circuito autoinduce una fuerza electromotriz. Por el solo hecho de circular una corriente variable por un circuito, esa corriente variable por el circuito, por la ley de Faraday, se autoinduce una fuerza electromotriz. Por eso se llama fuerza electromotriz autoinducida, porque ella misma se produce su fuerza electromotriz por la ley de Faraday. Bien, ahora hagamos lo siguiente. Coloquemos N dentro de la derivada N por phi, donde el producto de N por phi se llama enlaces de flujo o flujo concatenado en el circuito. Por lo tanto, N veces flujo, donde N veces flujo es proporcional, que hemos dicho, al campo magnético y a su vez es proporcional a la corriente. Por lo tanto, N veces el flujo concatenado es proporcional a la corriente. Aunque aquí podemos decir que tomar aquí a la corriente I. Pero es una corriente constante, ya que la corriente constante produce un flujo, o si la corriente es variable también produce un flujo. Aquí estamos colocando una corriente I, cualquiera. Aquí estoy diciendo que el flujo concatenado, N veces flujo, es proporcional a la corriente que circula por acá. Entonces, para establecer la igualdad, le colocamos una constante, y esa constante voy a llamarla L, donde L se llama coeficiente de inducción propia. Coeficiente de inducción propia, o simplemente autoinductancia, o autoinductancia, o simplemente inductancia. La inductancia de esa bobina. Por lo tanto, L, la inductancia de acá, podemos decir que L será igual a N veces flujo dividido por la corriente. Ya así encontramos la definición de inductancia, la definición general de inductancia, que es el flujo concatenado por unidad de corriente que circula por acá. Bien, aquí coloqué I minúscula porque estoy suponiendo que aquí la corriente estuviera variando, para que al variar se crea aquí una fuerza electromotriz. Pero acá ya estoy tomando la corriente, ya sea variable o constante. Entonces aquí coloco la corriente I que circula por acá, independientemente de que la corriente sea variable en el tiempo o sea una corriente constante. Acá. Entonces, ¿qué nos dice la inductancia? Es un coeficiente que nos da la razón entre el flujo magnético que se crea acá dentro de la bobina por unidad de corriente, creando ese flujo magnético. Si es una espira, para N igual 1 sea una espira, o sea, supongamos que sea simplemente esto. Y por acá circula la corriente I.
circula la corriente I. Entonces, al circular la corriente por acá, va a crear adentro de esta espira, o sea, va a ser atravesada por el área de esa espira, un flujo magnético, ya que esta corriente crea un campo magnético que en este caso sería atravesando esa espira, entrando al tablero. Por lo tanto, ese campo magnético, esa línea de inducción al pasar por esta área, produce un flujo magnético, es este. Por lo tanto, para el caso de una espira, diríamos entonces que L es igual al flujo por unidad de corriente. Como podemos ver ahí, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la propiedad o la aptitud que tiene un conductor para producir flujo por unidad de corriente que circula por ahí. O sea, el flujo magnético que se crea por unidad de corriente que circula por ese circuito. Noten la relación o la equivalencia entre capacidad con la inductancia. La capacidad era, recuerden ustedes, Q sobre B, o sea, una relación entre o la aptitud que tiene ese capacitor o el condensador para almacenar gran cantidad de carga a un potencial relativamente bajo. Observen que se aumenta, si para un cierto potencial la carga es mayor, la diferencia de potencia en las placas, se le aplica una diferencia de potencia en las placas y se aumenta la carga, la capacidad aumenta, o sea que la capacidad es la aptitud que tiene un condensador para almacenar gran cantidad de carga eléctrica en sus placas por unidad de diferencia potencial. Y me observen aquí la inductancia. Es la aptitud o la aptitud que tiene ese conductor para crear grandes cantidades de flujo que atravesan ese conductor por unidad de corriente que pasa por ahí. Noten la equivalencia entre la capacidad con la inductancia. Veamos entonces las unidades de la inductancia. Y acá, bueno, sigamos acá, dijimos que N fin es L por I, entonces es igual a menos derivada con respecto al tiempo de N por phi, que es L por I. Ya en términos de la inductancia. Aquí ya coloco una corriente variable en el tiempo, o que depende del tiempo, porque ya estoy acá derivando esa corriente. Si la corriente fuera constante, pues la fuerza electromotriz sería cero. Como pueden ver, la derivada de una constante, ya que L es una constante, generalmente vamos a ver que la inductancia de todo conductor depende básicamente de la forma geométrica y del número de espiras de esa bobina o ese conductor. Es generalmente una constante, entonces nos quedaría menos derivada de I con respecto al tiempo. Si la corriente fuera constante, si circula por acá una corriente que no varía en el tiempo, la fuerza electromotriz sería cero. Por lo tanto, aquí coloco, acá ya la cambio como I minúscula, indicando que la corriente pues es variable. Bueno, entonces, como la inductancia en general, en condiciones generales, es constante, la fuerza electromotriz sería igual a menos L de I de T. Podemos llevar esta derivada parcial en términos de una derivada ordinaria. Es igual a menos L derivada de I con respecto al tiempo. Y aquí encontramos la fuerza electromotriz autoinducida. Como pueden ver, aparece el signo negativo que lo viene estar dando la ley de Lenz. Como recuerdan ustedes cuando vimos la ley de Faraday. Observen, si la corriente está aumentando en el tiempo, esta variación es positiva. Por lo tanto, la fuerza electromotriz tiene un valor negativo. Significa que se va a crear una fuerza electromotriz inducida que trata de contrarrestar el aumento de la corriente. Ahora, supongamos que la corriente esté bajando, disminuyendo su valor. Si la corriente está variando, disminuyendo su valor, esta variación es negativa. Al ser negativa, con este negativo nos da positivo, por lo tanto se crea una fuerza electromotriz positiva tratando de evitar que la corriente disminuya.
Por lo tanto, se crea una fuerza electromotriz que trata como de reforzar la corriente a evitar que disminuya, antes que trate como de aumentar. Por eso vemos que esa es otra forma de definir la inductancia como una propiedad que tienen los conductores para evitar que se produzca un cambio en la corriente. Esa es otra forma de definir la inductancia. Es la propiedad o la aptitud que tiene un conductor para evitar que se produzca un cambio en la corriente. ¿Por qué? Como les acabo de explicar acá, si la corriente tiende a aumentar, se va a inducir aquí una fuerza electromotriz negativa, indicando que la fuerza electromotriz trata de evitar que la corriente aumente. Si la corriente está disminuyendo, menos por menos nos da más, se crea una fuerza electromotriz positiva, indicando que esa fuerza electromotriz positiva trata de que aumente la corriente, no que disminuya. Por lo tanto, se opone al cambio de la corriente. Esa es otra forma de definir la inductancia, como la aptitud que tiene un conductor para evitar los cambios de la corriente por ese circuito o en ese conductor. Bien, con base a esto podemos hallar la inductancia en términos de la corriente. Entonces, L sería igual a menos E de I de T. Menos E sobre DI de T. Esa es otra forma de definir la inductancia. Como pueden ver, miren bien, la inductancia, aquí aparentemente podría decirse que la inductancia puede ser un valor negativo. No, la inductancia siempre es un valor positivo, así como la capacidad de un condensador siempre es positivo. ¿Por qué? Observen. Menos la derivada. Si la corriente aumenta, va aumentando, esta variación es positiva. Pero al ir aumentando, la fuerza electromotriz, como vemos acá, es negativa. Con este negativo nos da positivo. Ahora, si la corriente está disminuyendo, esta variación es negativa. Al ser negativa, con este menos nos da positivo. Y al ser negativa, la fuerza electromotriz es positiva. Recuerden que lo que se expliqué yo acá. Entonces, eso siempre nos va a dar positivo, la inductancia. Veamos las unidades. En el sistema MKS, la inductancia, veamos acá, es la inductancia, vamos a hallar las unidades. Fuerza electromotriz, voltios. Corriente, amperios sobre segundo. Y eso nos quedaría voltios por segundo sobre amperios. Y eso tiene el valor de H. Donde H es el Henry. Es la unidad de la inductancia. El Henry, en honor a Joseph Henry, un norteamericano que estudió mucho el fenómeno de la inductancia. Joseph Henry. Y ese es en honor a él que se le da la unidad de la inductancia, como el Henry. Pueden existir los submúltiplos y los múltiplos del Henry. Microhenrios, milihenrios, kilohenrios, henrios, etc. Bien, esa es la unidad de la inductancia. O si se quiere, a ver, en términos de acá, podemos decir que la inductancia sea en Weber, porque el flujo sea en sistema MKS sea en Weber sobre amperio, ya que esta es la dimensión, ese es el número de espiras. Sería, o acá, Weber sobre amperio, es la otra unidad también. Pero en la práctica se utiliza el Henry. Bien,
Ese es el fenómeno de autoinducción. Y por lo tanto, vimos lo que es la inductancia, que es el tercer parámetro de la electricidad o la tercera propiedad que tienen los conductores. Vimos ya la resistencia, que es la posición que presenta todo un conductor al paso de la corriente. Vimos la capacidad, que es la aptitud que tiene un conductor para almacenar energía o almacenar carga eléctrica a un potencial relativamente bajo. Y vemos la inductancia, que tiene la aptitud de todo conductor a oponerse al cambio de la corriente. Esa es una forma. O la otra forma de definirlo es la cantidad de flujo que produce ese conductor por unidad de corriente que circula por ahí. Miren que este es muy equivalente a la definición de capacidad. Capacidad, miremos que es equivalente. Capacidad es igual carga por unidad de potencial. Carga por unidad de potencial, para que nos dé capacidad. Y acá en vez de ser potencial es la corriente. ¿Por qué la corriente? Porque la corriente es el que produce el flujo, el campo magnético, y el campo magnético produce el flujo. El potencial acá en el condensador, el potencial produce campo eléctrico. Y ese potencial crea una diferencia de potencial, por tanto produce un campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a producir cargas en las placas, o va a crearse cargas en las placas. O sea, sería la cantidad de carga dividido por la diferencia potencial que va adquiriendo en las placas de ese condensador. Q sobre V, la inductancia es flujo por unidad de corriente. Carga por unidad de voltaje, condensador, inductancia, flujo magnético por unidad de corriente.